Hay silencios que duelen más que los gritos. Y hay palabras que, aunque parezcan pequeñas, pueden destruir poco a poco el alma de una mujer. Esta es la historia de Laura, una esposa, madre y profesional que fue apagando su luz día tras día mientras intentaba complacer a quien nunca la valoró. Durante años, vivió atrapada entre críticas constantes y la culpa de no ser suficiente, hasta que un día, sin buscarlo, encontró un camino hacia su verdadera libertad. La historia de Laura podría ser un espejo para muchas de ustedes que han sacrificado tanto sin recibir nada a cambio. Hola a todos, qué gusto tenerlos aquí una vez más. Hoy les compartiré una historia profunda, poderosa y sobre todo real. Quizás muchas de ustedes se sientan identificadas con lo que van a escuchar. Si esta historia toca tu corazón, te invito a darle like, a suscribirte al canal y por favor compártela con alguien que la necesite. Cada historia contada es una mano tendida a otra mujer que aún está en silencio. Esta no es solo una historia de amor, ni tampoco una de desamor. Es una historia sobre redescubrir el valor propio, sobre el dolor silencioso que muchas mujeres enfrentan en sus hogares y sobre cómo un pequeño acto cotidiano puede convertirse en la chispa de una transformación radical. Prepárate para sentir, para reflexionar y quizás para recordar a la mujer que fuiste antes de dejar de verte a ti misma. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Esta historia no busca generar lástima ni resentimiento. Es un testimonio honesto sobre el poder de reconstruirse cuando todo parece perdido. Una invitación a mirar hacia adentro y recordar que merecemos respeto, amor y sobre todo, paz. Porque a veces, el mayor acto de amor propio es simplemente empezar a caminar sin mirar atrás. Me casé con Roberto hace 15 años, cuando ambos éramos jóvenes y llenos de sueños. Yo trabajaba como enfermera y él acababa de conseguir un puesto en una empresa importante. Nos conocimos en la boda de unos amigos mutuos y después de un año de noviazgo, decidimos formar una familia. Los primeros años fueron hermosos. Compramos una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Tuvimos a nuestros 2 hijos, Martín y Lucía, y creí que había encontrado mi lugar en el mundo. En aquel entonces, mi cuerpo aún conservaba la firmeza de la juventud. El primer comentario sobre mi peso llegó tras el nacimiento de Lucía. Parece que te has quedado con algunos kilos de más, ¿no crees?, dijo Roberto una noche mientras me cambiaba para dormir. Sentí cómo mi rostro ardía de vergüenza. Habían pasado solo 3 meses desde el parto, y yo estaba exhausta entre la bebé, Martín, que apenas tenía 2 años, y mi trabajo a medio tiempo en el hospital. Le sonreí forzadamente y murmuré algo sobre que pronto volvería a hacer ejercicio. No supe entonces que ese comentario sería el primero de muchos. Con el paso de los años, mi cuerpo cambió. Los embarazos, el estrés, las noches sin dormir, todo se reflejaba en mi figura. Roberto no dejaba pasar la oportunidad de señalarlo. Ese vestido te quedaba mejor antes. Deberías controlar lo que comes. Mira a Claudia, tiene 2 hijos como tú y mantiene su figura. Cada comentario era como una pequeña aguja que se clavaba en mi autoestima. Comencé a evitar los espejos, a vestirme a oscuras, a declinar invitaciones a eventos sociales donde tendría que arreglarme. Intenté de todo. Dietas estrictas que me dejaban hambrienta y malhumorada. Pastillas milagrosas que solo vaciaban mi billetera. Incluso un gimnasio caro al que fui exactamente 4 veces antes de que la culpa por gastar ese dinero me hiciera cancelar la membresía. Nada funcionaba a largo plazo y, con cada intento fallido, los comentarios de Roberto se volvían más mordaces. No sé por qué gastas en ropa si no haces el esfuerzo por verte bien en ella, me dijo una vez frente a sus amigos, provocando risas incómodas y miradas de lástima que me dolieron más que sus palabras. Los niños crecían y yo me perdía cada vez más en mi papel de madre y esposa. Preparaba 3 comidas diferentes, una saludable para mí, otra normal para los niños y algo especial para Roberto,
quien sorprendentemente nunca tenía problemas con su peso a pesar de su amor por la comida elaborada. Mi vida se había convertido en una constante búsqueda de aprobación que nunca llegaba. En las raras ocasiones en que perdía algunos kilos, Roberto apenas lo notaba, pero si aumentaba incluso ligeramente, no tardaba en señalarlo. Las noches eran lo peor. Roberto había dejado de buscarme como mujer, y cuando lo hacía, era siempre con las luces apagadas. Es más cómodo así, decía, pero yo sabía la verdad. Mi cuerpo le desagradaba. Comencé a inventar excusas para evitar la intimidad. Trabajo, cansancio, dolor de cabeza. Cualquier cosa era mejor que ver la decepción en sus ojos. Nuestra relación se fue transformando en una convivencia práctica, donde éramos más compañeros de piso que marido y mujer. Mi trabajo como enfermera era mi único escape. Allí, mis manos eran valiosas sin importar el cuerpo al que estaban unidas. Mis compañeras notaban mi tristeza, pero yo siempre tenía la excusa perfecta. Es el estrés del trabajo. Los niños están en una edad difícil. A veces me preguntaba si ellas también tenían secretos ocultos bajo sonrisas profesionales, si en sus casas también se sentían juzgadas y disminuidas por quienes debían amarlas incondicionalmente. La situación empeoró cuando Roberto recibió un ascenso. Con el nuevo puesto vinieron cenas corporativas, eventos sociales y un círculo de amistades donde la apariencia parecía ser el valor más importante. «Podrías esforzarte un poco más cuando venimos a estos eventos», me dijo una noche mientras regresábamos de una cena con sus colegas. La esposa de Javier siempre se ve elegante. No le contesté, pero esa noche lloré en silencio en el baño, preguntándome cuándo había permitido que mi valor como persona quedara reducido a la talla de mi ropa. Los comentarios de Roberto se habían vuelto tan habituales que los niños comenzaron a repetirlos. «Mamá, ¿por qué estás tan gorda?», preguntó Lucía inocentemente una tarde mientras merendábamos. Tenía solo 8 años y ya había aprendido que el cuerpo de su madre era algo que podía criticarse abiertamente. Martín, con 10 años, ya sabía cómo usar mi inseguridad para conseguir lo que quería. «Si me dejas quedarme en casa de Tomás, tal vez papá no se dé cuenta de que te comiste el último trozo de pastel». Mis propios hijos habían aprendido a verme a través de los ojos de su padre. Durante las reuniones familiares, mi suegra no ayudaba. «Roberto siempre fue tan guapo desde niño», comentaba mientras servía la comida. «En nuestra familia siempre hemos cuidado nuestra apariencia». Sus palabras aparentemente inocentes llevaban un mensaje claro. Yo no estaba a la altura. Mi cuñada, delgada y atlética, incluso después de 3 embarazos, era presentada como el ejemplo de recuperación postparto. Las comparaciones, aunque nunca explícitas, estaban siempre presentes, como un invitado más en cada reunión. A veces me preguntaba qué había pasado con la mujer que fui, aquella que caminaba con la cabeza alta, que se reía a carcajadas sin preocuparse por cómo se veía, que disfrutaba de la comida sin contar calorías mentalmente. Esa mujer había desaparecido poco a poco, erosionada por comentarios, miradas y silencios. En su lugar quedaba una sombra, alguien que se movía por la vida pidiendo perdón por el espacio que ocupaba, alguien que había olvidado que merecía respeto y amor independientemente de su talla. Mi madre fue la única que notó mi desvanecimiento. «No te reconozco, hija», me dijo durante una de mis visitas. «Antes entrabas a una habitación y la iluminabas con tu presencia. Ahora parece que quisieras desaparecer». Sus palabras me dolieron porque contenían verdad. Le aseguré que todo estaba bien, que solo estaba cansada. La realidad era que me había acostumbrado tanto a sentirme inadecuada que ya no recordaba cómo era sentirse de otra manera. El desprecio de Roberto se había convertido en mi propia voz interior. Todo cambió en el 15º aniversario de nuestro matrimonio. Roberto había organizado una cena en un restaurante elegante, algo inusual, considerando que los últimos años apenas habíamos celebrado nada. Me compré un vestido nuevo, 2 tallas más grande que el que usé en nuestra boda, pero que,
según la vendedora, me favorecía. Esa tarde me arreglé con esmero, maquillaje cuidadoso, cabello recogido, incluso estrené unos pendientes que había guardado para una ocasión especial. Por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo y no odié completamente lo que vi. Roberto pasó a buscarme después de salir del trabajo. Su expresión al verme fue como un balde de agua fría. ¿Ese es el vestido que elegiste?, preguntó con ese tono que había aprendido a temer. Intenté explicarle que era el que mejor me quedaba, que la vendedora había dicho que disimulaba mi figura. Disimular no es suficiente, respondió mientras se aflojaba la corbata. Pensé que para nuestro aniversario harías un esfuerzo especial. Sus palabras se clavaron en mi pecho como agujas, destrozando la poca confianza que había logrado reunir. En el restaurante, Roberto parecía más interesado en su teléfono que en celebrar nuestro aniversario. Cuando el camarero vino a tomar nuestro pedido, mi esposo intervino antes de que yo pudiera hablar. Ella tomará una ensalada sin aderezo, dijo sin siquiera mirarme. Estamos tratando de cuidarnos, ¿verdad, querida? Sentí cómo la humillación escalaba por mi cuello hasta mis mejillas. El camarero, incómodo, me miró esperando confirmación. Asentí débilmente, demasiado avergonzada para contradecir a Roberto frente a un extraño. Mi aniversario sería recordado con hojas de lechuga. Mientras Roberto devoraba su filete y bebía su tercer vaso de vino, noté algo diferente en su comportamiento. Revisaba su teléfono constantemente, sonriendo ocasionalmente a la pantalla. ¿Trabajo?, pregunté intentando sonar casual. Algo así, respondió sin elaborar. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Roberto se excusó para contestar y se alejó hacia la entrada del restaurante. Desde mi mesa podía verlo hablando animadamente, sonriendo de una manera que hacía años no le veía sonreír conmigo. Algo se quebró dentro de mí. Cuando regresó a la mesa, su rostro había cambiado. Parecía molesto, impaciente. «Tendremos que cortar la noche», anunció mientras hacía señas al camarero para pedir la cuenta. Surgió una emergencia en el trabajo. No pregunté detalles. Años de matrimonio me habían enseñado que cuestionar a Roberto solo traía más críticas. Durante el camino a casa, el silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas. En un impulso, tomé su teléfono cuando lo dejó en el portavasos del coche mientras pagaba el estacionamiento. Lo que vi confirmó mis sospechas. Mensajes de una tal Mariana. Decenas de ellos. Fotos, palabras cariñosas, planes. Deseando verte esta noche. El vestido rojo que tanto te gusta. Sentí náuseas. Mi corazón latía tan fuerte que temí que Roberto pudiera oírlo al regresar al coche. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Mi mente trabajaba frenéticamente conectando puntos. Las llegadas tardías, los viajes de negocios que se alargaban, su distancia emocional. No era solo mi cuerpo lo que le desagradaba. Era yo, completa. Había encontrado su reemplazo en alguien más joven, más delgada. Esa noche, mientras Roberto dormía, revisé su teléfono nuevamente. Mariana era su asistente, 20 años menor que yo, con un cuerpo que parecía salido de una revista. En sus mensajes, Roberto le decía todas las cosas que alguna vez me dijo a mí. Le prometía dejarme, comenzar una nueva vida con ella. Solo necesito tiempo para arreglar las cosas con los niños, escribía. Laura lo entenderá. Nuestro matrimonio está muerto hace años. Lo peor no era el engaño, sino darme cuenta de que llevaba años sintiéndome culpable por algo que no era mi culpa. No dormí esa noche. Me quedé mirando al techo, repasando cada momento de nuestro matrimonio, cada crítica, cada mirada de desprecio. ¿Cuándo había comenzado a creer que merecía ese trato? ¿En qué momento había permitido que Roberto definiera mi valor basándose en mi talla? La mujer fuerte e independiente que fui antes de conocerlo había desaparecido bajo capas de inseguridad cuidadosamente cultivadas por él. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, tomé una decisión. Necesitaba aire, necesitaba espacio.
Necesitaba moverme. Sin pensarlo demasiado me levanté, me puse ropa deportiva que había comprado años atrás en uno de mis múltiples intentos fallidos de ejercicio y salí de casa. El barrio dormía todavía cuando comencé a caminar sin rumbo fijo. Al principio me sentía ridícula, con mis zapatillas viejas y mi cuerpo torpe moviéndose por las calles desiertas. Pero con cada paso algo cambiaba. El ritmo de mi respiración, el latido de mi corazón, la circulación en mis piernas. Era como si mi cuerpo despertara de un largo letargo. Caminé durante 1 hora hasta que el sol se elevó completamente y las calles comenzaron a llenarse de gente. Cuando regresé a casa, Roberto ya se había ido al trabajo, sin despedirse. Los niños desayunaban en silencio, acostumbrados a la atmósfera tensa entre sus padres. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó Lucía, curiosa, al verme entrar sudorosa. Caminando, respondí simplemente. ¿Por qué?, insistió ella. Me quedé pensando un momento antes de contestar. Porque quería. Vi la sorpresa en sus ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo simplemente porque yo lo deseaba. A la mañana siguiente salí nuevamente, y al siguiente, y al siguiente. Cada día mi caminata se alargaba un poco más. A veces lloraba mientras caminaba, procesando la traición, el dolor acumulado, la rabia. Otras veces simplemente observaba el mundo despertar, los comercios abriendo, los estudiantes dirigiéndose a la escuela, los pájaros buscando comida. Mi cuerpo protestaba al principio, músculos sin usar que reclamaban atención, articulaciones oxidadas que crujían. Pero gradualmente, esas protestas se transformaron en otra cosa, en fuerza, en capacidad, en poder. Roberto notó los cambios en mi rutina, pero no dijo nada. Quizás pensaba que era otro intento desesperado de adelgazar para complacerlo. Quizás simplemente no le importaba lo suficiente para preguntar. Yo no ofrecí explicaciones. Mis caminatas matutinas se habían convertido en un espacio sagrado, solo mío, donde no existían sus críticas ni sus expectativas. Allí, sola con mis pensamientos y el ritmo de mis pasos, comencé a recordar quién era antes de convertirme en la sombra que habitaba mi casa. Una mañana, cerca de un mes después de descubrir la infidelidad, me encontré con Elena, una antigua compañera del hospital que se había jubilado años atrás. Caminaba enérgicamente por el parque, con audífonos y una botella de agua. Al verme, se detuvo sorprendida. «Laura, ¿tú también caminas por las mañanas?». Su entusiasmo era contagioso. Terminamos caminando juntas, conversando sobre nuestras vidas. No le mencioné a Roberto ni sus críticas. Por primera vez en años, hablé de mí misma como persona, no como esposa o madre. Fue liberador. Elena se convirtió en mi compañera regular de caminatas. 3 veces por semana nos encontrábamos en el parque y recorríamos juntas varios kilómetros, hablando de todo y de nada. Me contó sobre su divorcio hacía 6 años, cómo había redescubierto su pasión por la pintura, cómo había aprendido a estar sola sin sentirse sola. Lo más difícil fue darme cuenta de que merecía respeto, me dijo un día, mientras descansábamos en un banco. Pasé 20 años con alguien que me hacía sentir inadecuada y terminé creyéndolo. Sus palabras resonaron en mí como una campana. Los cambios en mi cuerpo comenzaron a notarse después de 3 meses de caminatas diarias. No eran dramáticos, pero mis ropas se ajustaban diferente. Mi resistencia había aumentado considerablemente. Ya no me faltaba el aire al subir escaleras. Lo más importante, sin embargo, era cómo me sentía por dentro. La claridad mental que venía con el ejercicio regular me permitía ver mi situación matrimonial con nueva perspectiva. Ya no era solo el engaño de Roberto lo que me dolía. Era darme cuenta de cuánto había permitido que me disminuyera a lo largo de los años. Una tarde, mientras preparaba la cena, Roberto hizo un comentario que antes me habría destrozado. «Parece que tus caminatas no están funcionando tan bien como esperabas».
dijo mirándome de arriba abajo mientras yo cortaba verduras. Sigues teniendo bastante que perder. Esperé sentir el dolor familiar, la vergüenza, el deseo de desaparecer, pero en su lugar sentí algo diferente, ira. No la ira destructiva que consume, sino la ira justa que protege. Dejé el cuchillo, me limpié las manos y lo miré directamente a los ojos. No camino para perder peso, le dije con voz firme. Camino para ganarme a mí misma. La expresión de Roberto fue de absoluta perplejidad. Nunca le había contestado así. Siempre había aceptado sus críticas, bajado la mirada, prometido esforzarme más. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó, entre confundido y molesto. No respondí. No tenía por qué explicarle el significado de mi transformación. Él nunca se había interesado realmente en mis pensamientos o sentimientos, solo en cómo mi apariencia lo hacía quedar a él. Volví a mis verduras, ignorando su mirada. Por primera vez, sus palabras no tenían poder sobre mí. Era un paso pequeño pero significativo. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, saqué del armario una caja que había mantenido cerrada durante años. Contenía fotos mías antes del matrimonio, viajes con amigas, graduación universitaria, fiestas. La mujer en esas fotos sonreía de verdad, ocupaba espacio sin disculparse, miraba a la cámara con una confianza que había olvidado que alguna vez poseyó. Una foto en particular captó mi atención. Yo a los 23 años, en la playa, riendo con el pelo al viento. No era más delgada que ahora. Simplemente era libre. Dejé esa foto sobre mi mesita de noche, un recordatorio de quién fui y quién podía volver a ser. Las semanas siguientes fueron como vivir en dos mundos paralelos. Por las mañanas durante mis caminatas, era una mujer redescubriéndose, fortaleciendo no solo su cuerpo sino también su espíritu. El resto del día en casa, seguía siendo la esposa invisible, la madre abnegada, la mujer cuyo marido la engañaba abiertamente. Roberto ya ni siquiera se molestaba en disimular. Llegaba tarde casi todas las noches con excusas cada vez más débiles. Su teléfono siempre en modo silencioso, siempre boca abajo. El perfume de otra mujer impregnado en sus camisas. La humillación se había convertido en mi compañera constante. ¿Por qué no dices nada, mamá?, me preguntó Martín una noche, después de que Roberto cancelara por tercera vez consecutiva la cena familiar. A sus 12 años, mi hijo era demasiado observador. A veces el silencio es mejor que las palabras, le respondí, acariciando su cabello rebelde. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, me pregunté qué ejemplo estaba dando a mis hijos. ¿Les estaba enseñando a soportar el desprecio, a aceptar menos de lo que merecían? El agua caliente quemaba mis manos, pero apenas lo notaba. Estaba sumergida en recuerdos dolorosos. Recordé nuestra luna de miel en Cancún. Roberto había insistido en que usara un bikini, a pesar de mis inseguridades. «Estás hermosa», me había dicho entonces, besando mi hombro. ¿Cuándo cambió su mirada? ¿Cuándo dejó de verme como una mujer deseable y comenzó a tratarme como un proyecto fallido de perfección física? Después del nacimiento de Martín, había ganado 15 kilos. Roberto comenzó a compararme con otras mujeres, actrices, modelos, compañeras de trabajo. «Mira cómo se cuida ella», decía. Sus comparaciones se volvieron el filtro a través del cual me veía a mí misma. Elena se convirtió en mi confidente sin que yo lo planeara. Una mañana, mientras caminábamos, rompí a llorar sin poder contenerme. Le conté todo: las críticas constantes, la infidelidad, mi miedo a quedarme sola si me separaba. Lo que más me duele, confesé entre lágrimas, es que sigo amándolo a pesar de todo. Elena se detuvo, tomó mis manos entre las suyas y me miró con intensidad. «Laura, el problema no es que lo ames, el problema es que has dejado de amarte a ti misma». Sus palabras me golpearon como una revelación. ¿Cuándo había dejado de priorizarme?
El teléfono de Roberto sonó a las 3 de la madrugada. Medio dormida, lo alcancé de su mesita de noche por reflejo. Era Mariana. ¿Ya la dejaste?, preguntaba el mensaje. Necesito saberlo antes de seguir con esto. Roberto despertó sobresaltado, arrebatándome el teléfono de las manos. Nos miramos en la penumbra, las palabras sobraban. No es lo que piensas, dijo finalmente. Una frase tan cliché que casi me hizo reír. ¿Qué es entonces?, pregunté con una calma que no sabía que poseía. Su silencio fue la única respuesta que necesitaba. Estoy pensando en volver a trabajar tiempo completo, le dije a Roberto durante el desayuno, una semana después del incidente del teléfono. No habíamos vuelto a mencionar a Mariana, como si ignorar el tema pudiera hacerlo desaparecer. Roberto levantó la vista de su café sorprendido. ¿Para qué? Mi sueldo es suficiente. No era una pregunta sobre economía doméstica, era un recordatorio de mi dependencia. Necesito algo más que ser madre y esposa, respondí. Algo que sea solo mío. Su risa fue despectiva. ¿Crees que te contratarán con tu aspecto y tu edad? Otro golpe bajo. Esa tarde visité el hospital donde había trabajado. Mi antigua supervisora, Dolores, me recibió con un abrazo cálido. «Te has perdido tanto tiempo, Laura», me dijo mientras compartíamos un café en la cafetería. Le expliqué mi situación, omitiendo los detalles más dolorosos. «Justamente tenemos una vacante en geriatría», comentó pensativa. «Es de media jornada, pero podría ser un buen comienzo». Mi corazón se aceleró ante la posibilidad. «Roberto no lo aprobará», murmuré, más para mí que para ella. Dolores tomó mi mano. «No necesitas su aprobación, Laura. Nunca la has necesitado». Al regresar a casa, encontré a Roberto y los niños cenando pizza. «¿Dónde estabas?», preguntó con ese tono acusatorio que usaba últimamente. «Buscando trabajo», respondí mientras me servía un vaso de agua. «¿Sin consultarme?». Su tono era peligrosamente controlado. Lucía y Martín nos miraban alternativamente, acostumbrados a la atención, pero claramente incómodos. «Te lo estoy informando ahora», dije en voz baja, intentando no escalar el conflicto frente a los niños. Roberto arrojó su servilleta sobre la mesa. «Si tanto te interesa tu independencia, quizás deberías buscarte también otro lugar para vivir». El miedo me paralizó. Me estaba echando de casa. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el sofá. No por las palabras crueles de Roberto, sino por el miedo a perder mi hogar, a separarme de mis hijos, a enfrentar un futuro incierto. Por la mañana, salí a caminar antes del amanecer, necesitada de la paz que solo encontraba en movimiento. El parque estaba desierto excepto por un perro callejero que me siguió durante un tramo. Era pequeño, flaco, con ojos tristes que parecían contar una historia de abandono. Algo en su mirada resonó en mí. Ambos buscábamos un lugar al que pertenecer verdaderamente. Llamé a mi madre después de semanas sin hablar. Siempre había evitado contarle sobre mis problemas matrimoniales, temiendo su juicio o, peor aún, su lástima. «Roberto me ha estado engañando», le dije directamente sin preámbulos. El silencio al otro lado de la línea me preocupó. «Lo sé, hija», respondió finalmente. «Las madres siempre sabemos estas cosas». Su voz se quebró ligeramente. «Lo que no entiendo es por qué lo has soportado tanto tiempo». No tenía una respuesta clara. ¿Por los niños? ¿Por miedo? ¿Por comodidad? ¿O simplemente porque había olvidado que merecía algo mejor? La oferta de trabajo llegó formalmente 2 días después. Media jornada en geriatría, con posibilidad de aumentar a tiempo completo después de 6 meses. El sueldo no era extraordinario, pero representaba algo más valioso que dinero: independencia. Firmé el contrato esa misma tarde, con manos temblorosas pero decisión firme. Cuando se lo conté a Roberto durante la cena, su reacción fue más cruel de lo que esperaba. «Disfruta jugando a ser enfermera otra vez», dijo con desprecio. «Pero no esperes que yo me ocupe de los niños cuando no puedas cumplir con tus responsabilidades como madre».
Sus palabras pretendían sembrar culpa como siempre. Mi primer día de trabajo fue extrañamente familiar y completamente nuevo al mismo tiempo. Los pasillos del hospital, el olor a desinfectante, las rutinas médicas, todo volvía a mí como si nunca me hubiera ido. Pero yo era diferente. Más fuerte físicamente gracias a mis caminatas diarias, más segura emocionalmente gracias a las conversaciones con Elena. Los pacientes ancianos me recibieron con sonrisas genuinas, hambrientos de conversación y contacto humano. Al final del turno, me sentía exhausta pero plena. Era la primera vez en años que alguien valoraba lo que tenía para ofrecer. Las caminatas, el trabajo, las charlas con Elena, gradualmente estaba reconstruyendo mi identidad fuera de mi matrimonio. Roberto lo notaba y no le agradaba. Una mañana interceptó mis zapatillas deportivas y las escondió, esperando sabotear mi rutina. Otro día olvidó recoger a los niños de la escuela, sabiendo que yo estaba en el hospital. Pequeños actos de sabotaje diseñados para hacerme fallar, para confirmar su narrativa, que yo era incapaz de ser independiente. Pero cada obstáculo solo fortalecía mi determinación. Compré nuevas zapatillas. Organicé un sistema de transporte compartido con otras madres para los niños. La gota que colmó el vaso ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de Lucía. Había preparado todo meticulosamente: decoraciones, pastel casero, regalos. Roberto llegó tarde como de costumbre, pero esta vez no venía solo. Mariana lo acompañaba. Pasábamos cerca y decidimos pasar a saludar. Dijo como si fuera lo más normal del mundo. Presentó a su amante a nuestros amigos, a los padres de los compañeros de Lucía, a mis propios padres. La humillación fue absoluta. Vi la expresión confundida de mi hija, las miradas incómodas de los invitados, la indignación silenciosa de mi madre. Era como si Roberto quisiera demostrar públicamente que yo ya no importaba. El pastel que había horneado con tanto amor quedó prácticamente intacto. Nadie tenía apetito después de semejante escena. Cuando todos se marcharon, me encontré sola en la cocina, contemplando ese pastel que simbolizaba mi dedicación a una familia que se desmoronaba. Recordé todos los cumpleaños, los aniversarios, las celebraciones en las que había puesto mi corazón para crear momentos especiales. ¿Para qué? ¿Para terminar siendo humillada en mi propia casa? Una lágrima cayó sobre el glaseado rosa. Algo se rompió definitivamente dentro de mí en ese momento. Esa noche, mientras los niños dormían, confronté a Roberto. «Quiero el divorcio», dije con una claridad que me sorprendió a mí misma. Él me miró como si hubiera dicho algo absurdo. «No seas ridícula, Laura. ¿Cómo vas a mantenerte sola? ¿Dónde vas a vivir? Piensa en los niños». Sus palabras ya no me afectaban como antes. Prefiero vivir bajo un puente con dignidad que seguir en esta casa siendo invisible. Roberto cambió de estrategia entonces, pasando de la condescendencia a la amenaza. «Si intentas divorciarte, me aseguraré de que no veas a los niños. Ningún juez le daría la custodia a una mujer inestable que abandona su hogar». El miedo regresó esa noche, impidiéndome dormir. ¿Podría Roberto realmente quitarme a mis hijos? ¿Tendría los recursos para pelear legalmente contra él? ¿Me creería un juez? Durante años había construido una fachada de matrimonio perfecto ante el mundo exterior. Nadie, excepto Elena y ahora mi madre, conocía la verdad sobre el abuso emocional, las críticas constantes, la infidelidad. Me sentía atrapada nuevamente, como si mis pasos hacia la libertad hubieran sido solo una ilusión. El perro callejero del parque volvió a mi mente. Algunas jaulas no tienen barrotes visibles, pero son igual de reales. A la mañana siguiente no salí a caminar. Me sentía derrotada, sin fuerzas para continuar la lucha. Elena me llamó preocupada por mi ausencia. «Ven a casa», me dijo después de escuchar lo sucedido. «Necesitas un plan y no puedes hacerlo bajo el mismo techo que él». Vacilé, pensando en los niños.
Ellos estarán bien por unas horas. Esto es una emergencia, Laura. Se trata de tu vida. Dejé una nota diciendo que regresaría por la tarde y tomé un taxi a casa de Elena. Mientras cruzábamos la ciudad, sentí que me alejaba no solo físicamente de mi hogar, sino también de la mujer sumisa que había sido durante tanto tiempo. La casa de Elena era modesta pero acogedora, llena de colores vibrantes y plantas que trepaban hacia la luz, tan diferente a mi hogar, donde los tonos neutros y los espacios minimalistas reflejaban la personalidad controladora de Roberto. «No puedes seguir así», me dijo Elena mientras me servía un té. «Necesitas documentar todo». Me explicó la importancia de registrar cada amenaza, cada humillación, cada incidente. Me prestó una pequeña grabadora. «Úsala cuando él no te vea». Me sentí como una espía en mi propia vida, pero entendí la necesidad. Para protegerme, para proteger a mis hijos, necesitaba pruebas. Elena me presentó a su hermana Claudia, abogada especializada en derecho familiar. «Roberto no puede quitarte a tus hijos solo porque quiera», me explicó con voz firme pero amable. «Los tribunales favorecen el bienestar de los menores, no las venganzas personales». Me habló sobre custodia compartida, pensión alimenticia, división de bienes, términos que jamás pensé que formarían parte de mi vocabulario. «¿Y si él pelea sucio?», pregunté, conociendo a Roberto. «Entonces pelearemos más inteligentemente», respondió Claudia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía aliadas en una batalla que pensaba librar sola. Regresé a casa esa tarde con un plan. No sería fácil ni rápido, pero tenía un camino a seguir. Los niños me recibieron con abrazos ansiosos. Roberto, con frialdad calculada. «¿Dónde estabas?», exigió saber. «Con una amiga», respondí simplemente. «Los niños estaban preocupados». Su tono implicaba que él no. Me miró esperando más explicaciones, como siempre. Esta vez no las ofrecí. Un pequeño acto de rebeldía que no pasó desapercibido. Vi la irritación cruzar su rostro, pero ya no me importaba complacerlo. Ya no. Esa noche revisé mis finanzas en secreto. Después de años trabajando a tiempo parcial, mis ahorros eran escasos. Roberto controlaba las cuentas principales, otra forma de mantenerme dependiente. Recordé que mi padre había puesto a mi nombre un pequeño terreno en las afueras, herencia de mi abuela. Roberto había insistido en venderlo años atrás, pero yo me había resistido, una de las pocas batallas que gané. Ahora entendía por qué había sido tan importante mantenerlo. Era mi única posesión verdaderamente personal, mi única seguridad en un mundo que pronto se tambalearía. Las semanas siguientes fueron un equilibrio precario entre mantener las apariencias y preparar mi salida. Seguí caminando cada mañana, ahora con un propósito renovado. Cada paso me fortalecía para lo que vendría. En el trabajo, hablé con Dolores sobre aumentar mis horas. «Cuando estés lista», me dijo, comprensiva sin necesidad de explicaciones detalladas. En casa comencé a digitalizar documentos importantes, a reunir fotografías de los niños, a empacar discretamente recuerdos irreemplazables. Pequeñas acciones que, sumadas, constituían mi declaración silenciosa de independencia. Roberto notaba los cambios en mí, pero no podía identificarlos claramente. Mi nueva serenidad lo desconcertaba. Ya no reaccionaba a sus provocaciones, no me defendía de sus críticas, no buscaba su aprobación. Era como si sus palabras rebotaran en un escudo invisible que había construido alrededor de mi corazón. Su frustración crecía ante mi calma. Una noche, exasperado por mi falta de reacción a sus comentarios sobre mi peso, golpeó la mesa con el puño. «¿Qué demonios te pasa últimamente?». Lo miré tranquilamente. «Nada», respondí. «Por primera vez en años no me pasa nada». Mi madre vino a visitarnos un domingo. Roberto, siempre preocupado por las apariencias, se comportó como el esposo perfecto. «Te ves diferente, hija», comentó mi madre mientras preparábamos el postre en la cocina.
No se refería a mi aspecto físico. Soy diferente, confirmé en voz baja. Le expliqué brevemente mi plan. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió con firmeza. Tu padre y yo te apoyaremos en todo. Ese apoyo incondicional que siempre había estado ahí pero que nunca había necesitado realmente, ahora se convertía en uno de mis mayores recursos. El clímax llegó de forma inesperada, como suelen ocurrir los momentos decisivos en la vida. Era el aniversario de bodas de los padres de Roberto. Habíamos sido invitados a una cena formal en su casa. Me puse un vestido que había comprado secretamente, de un rojo intenso que nunca me habría atrevido a usar antes. Cuando bajé las escaleras, vi la sorpresa en los ojos de Roberto. No era admiración, sino algo cercano al miedo, como si intuyera que la mujer frente a él ya no le pertenecía. La cena fue tensa. Mi suegra, fiel a su costumbre, hizo varios comentarios sobre mi apariencia, esta vez disfrazados de cumplidos backhanded. Ese color es muy atrevido para alguien de tu complexión, pero te ves bien, considerando todo. Roberto asintió, esperando mi habitual sonrisa forzada, mi agradecimiento por migajas de aprobación. En su lugar la miré directamente y dije, gracias, me siento hermosa en él. El silencio que siguió fue elocuente. Mi suegro tosió incómodo. Los niños intercambiaron miradas. Roberto apretó su copa con tanta fuerza que temí que se rompiera. Durante el postre, mi suegra sacó el tema de Mariana. Una chica encantadora, comentó como quien no quiere la cosa. Tan dedicada a su trabajo con Roberto, debe ser difícil encontrar asistentes así de comprometidas. Su sonrisa maliciosa dejaba claro el doble sentido. Roberto la miró alarmado. Comprendí entonces que su familia sabía de la infidelidad y la aprobaba tácitamente. Mi suegra continuó. Claro, Roberto siempre ha tenido buen gusto para rodearse de mujeres atractivas. Sus ojos me evaluaron, dejando claro que yo ya no entraba en esa categoría. Sentí algo romperse dentro de mí, pero no era dolor. Era una cadena invisible que me había mantenido prisionera del qué dirán, del miedo al rechazo, de la necesidad de aprobación. Coloqué mi servilleta sobre la mesa con cuidado, me levanté lentamente y miré a mi suegra a los ojos. Señora, su hijo lleva meses engañándome con Mariana. No solo lo sé, sino que tengo pruebas. Si cree que eso la hace encantadora, dice más de usted que de ella. Mi voz era tranquila, casi conversacional, pero cada palabra pesaba como plomo en el aire enrarecido del comedor. El rostro de mi suegra pasó del rojo al blanco en segundos. Roberto se levantó bruscamente derramando su vino. Laura, por Dios, ¿qué estás haciendo? Su voz temblaba entre la ira y el pánico. Diciendo la verdad, respondí simplemente. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Me giré hacia mis hijos, que observaban la escena con ojos enormes. Martín, Lucía, vamos a casa. No esperé réplica de nadie. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Cada paso que daba me alejaba no solo de esa casa, sino de 15 años de silencio autoimpuesto. El viaje de regreso en el coche fue un infierno. Roberto alternaba entre gritos furiosos y súplicas desesperadas. ¿Cómo pudiste humillarme así? Estás arruinando nuestra familia. ¿Podemos arreglar esto? Los niños, en el asiento trasero, guardaban un silencio aterrado. Cuando llegamos a casa, les pedí que subieran a sus habitaciones. Tu padre y yo necesitamos hablar. Esperé hasta escuchar sus puertas cerrarse. Roberto me miraba como si fuera una extraña. En cierto modo, lo era. La Laura que conocía nunca se habría atrevido a desafiarlo públicamente. Quiero el divorcio, dije nuevamente, pero esta vez con la certeza de quien ha tomado una decisión irrevocable. Ya hablamos de esto, respondió Roberto recuperando su tono condescendiente. Sabes que no puedes mantenerte sola, que no puedes darles a los niños lo que yo les doy. Sonreí levemente. ¿Te refieres a un padre que engaña a su madre? ¿A un hombre que humilla a su esposa durante años?
¿Esos son los valores que quieres que aprendan? Roberto palideció. Por primera vez, veía a través de su fachada de superioridad moral. Te destruiré si intentas dejarme, amenazó, mostrando su verdadero rostro ahora que sus tácticas habituales fallaban. Me quedaré con la casa, con los niños, con todo. Acabarás sola y arrepentida. No me inmutó. Estaba preparada para esto. Tengo grabaciones de tus amenazas, Roberto. Tengo capturas de pantalla de tus mensajes con Mariana. Tengo testigos de tu comportamiento abusivo. Si quieres una guerra legal, la tendrás. Pero te advierto que no seré yo quien acabe destruida. La grabadora en mi bolsillo seguía funcionando, añadiendo evidencia a mi caso. Roberto se derrumbó en el sofá, repentinamente consciente de su posición vulnerable. Toda su arrogancia se disipó, reemplazada por un miedo primario. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. No era una rendición, sino una pausa estratégica. Lo conocía demasiado bien para creer que se daría por vencido tan fácilmente. Custodia compartida, la casa a la venta y división equitativa. Pensión alimenticia según establezca la ley. Y respeto, Roberto. Sobre todo respeto. Mis términos no eran venganza, eran justicia. Para mí, para mis hijos. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Por primera vez en años, sin miedo, sin vergüenza, sin esa sensación constante de no ser suficiente. A la mañana siguiente salí a caminar antes del amanecer, como siempre. El perro callejero que había visto semanas atrás apareció nuevamente, siguiéndome a distancia. Esta vez me detuve y le ofrecí parte de la barrita energética que llevaba conmigo. Se acercó cauteloso, hambriento pero temeroso. Me reconocí en sus ojos desconfiados. También estás aprendiendo a confiar de nuevo, ¿verdad?, murmuré mientras comía de mi mano. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad, consultas con Claudia, la abogada, conversaciones dolorosas pero necesarias con los niños. Martín, siempre protector, me preguntó por qué había esperado tanto. A veces necesitamos tiempo para encontrar nuestro valor, le expliqué. Lucía temía que fuera culpa suya, como tantos niños en situaciones similares. La abracé fuerte, asegurándole que nada de esto tenía que ver con ella. Papá y yo tomamos nuestras propias decisiones y ahora debemos afrontar las consecuencias. Mi hija asintió, demasiado madura para sus 10 años. Roberto se movía por la casa como un fantasma, alternando entre intentos de reconciliación y amenazas veladas. Una noche apareció con flores y promesas de cambio. A la mañana siguiente, descubrí que había vaciado una de nuestras cuentas conjuntas. Era el baile predecible de un hombre que pierde control. Ya no me afectaba. Cada mañana salía a caminar, cada vez más lejos, cada vez más fuerte. El perro callejero, a quien había empezado a llamar libre, me acompañaba regularmente. Poco a poco ganaba su confianza, igual que yo ganaba confianza en mi nuevo camino. 6 meses. Ese fue el tiempo que tomó finalizar el divorcio. 6 meses de batallas legales, de negociaciones tensas, de noches sin dormir preocupada por el futuro. Roberto intentó todas las tácticas posibles, desde pintarme como una madre negligente hasta alegar que estaba mentalmente inestable. Pero las pruebas estaban de mi lado. Las grabaciones, los testimonios de mi madre y Elena, incluso algunos compañeros de trabajo que habían presenciado su comportamiento controlador en las pocas veces que visitó el hospital. Claudia fue implacable, desmontando cada una de sus acusaciones con precisión quirúrgica. Finalmente, el juez dictaminó custodia compartida y una división equitativa de bienes. La casa se vendió por un precio razonable. Con mi parte, pude comprar un pequeño apartamento cerca del parque donde solía caminar. 3 habitaciones, una para mí, otra para los niños cuando les tocaba estar conmigo, y una tercera que convertí en un espacio para leer y pintar, un hobby olvidado que redescubrí durante mi proceso de recuperación.
Las paredes que pinté yo misma en tonos cálidos ya no estaban decoradas según el gusto minimalista de Roberto, sino con fotografías de momentos felices con mis hijos, con dibujos de Lucía, con pequeños tesoros encontrados durante mis caminatas diarias. Por primera vez, mi hogar reflejaba quién era yo realmente. Libre, el perro callejero, se convirtió oficialmente en parte de mi familia. Después de semanas ganándome su confianza, finalmente accedió a venir conmigo a casa. Lo llevé al veterinario, que estimó que tendría unos 3 años y había pasado por tiempos difíciles en la calle. Tenía algunas cicatrices físicas y mucho miedo al principio. Me recordaba tanto a mí misma que a veces me sorprendía hablándole como a un igual, contándole mis miedos y esperanzas mientras caminábamos juntos cada mañana. Él me escuchaba con esa atención incondicional que solo los animales pueden ofrecer. Mi trabajo en el hospital pasó a ser de tiempo completo. Dolores me ofreció coordinar el área de geriatría, un puesto con más responsabilidad y mejor remuneración. Siempre fuiste la más calificada, me dijo cuando expresé mi sorpresa ante el ofrecimiento. Solo necesitabas creer en ti misma, tanto como yo creo en ti. Mis pacientes ancianos se convirtieron en una fuente inesperada de sabiduría y perspectiva. Ellos habían vivido lo suficiente para saber qué importaba realmente al final del camino. El arrepentimiento más común, me dijo una vez doña Mercedes, de 94 años, es no haber vivido la vida propia, sino la que otros esperaban de ti. Roberto encontró un departamento cerca de su oficina. Durante los primeros meses después del divorcio, utilizaba a los niños como mensajeros, enviándome recados hirientes a través de ellos. Papá dice que tu nuevo apartamento es muy pequeño, me informó Lucía una tarde. Papá dice que te ves cansada, comentó Martín otro día. Entendí lo que Roberto intentaba, seguir controlándome a través de críticas, mantener su influencia sobre mi autoestima, incluso en la distancia. Pero ya no funcionaba. Sus palabras habían perdido el poder que antes tenían sobre mí. Ya no me definían. Mariana no duró mucho en la vida de Roberto una vez que nuestra separación se hizo oficial. Según me contó Martín, quien, a sus 12 años, observaba todo con ojos demasiado perceptivos. Ella esperaba convertirse en la nueva señora Méndez rápidamente. Cuando Roberto comenzó a poner excusas, a retrasar compromisos, a repetir los mismos patrones que había utilizado conmigo, Mariana decidió no esperar para recibir el mismo trato durante años. «Papá está solo ahora», dijo Martín con cierta preocupación. «Quizás deberías hablar con él». Le sonreí tiernamente. «Tu padre es un adulto. Encontrará su camino como yo encontré el mío». El primer aniversario de mi divorcio coincidió con el primer aniversario de mis caminatas matutinas. Para celebrarlo, Elena y yo nos inscribimos en una caminata benéfica de 10 kilómetros. Jamás habría imaginado un año atrás que sería capaz de tal cosa. Mi cuerpo, fortalecido por el ejercicio constante y una relación más saludable con la comida, me sorprendía cada día con nuevas capacidades. No era más delgada que antes, pero era infinitamente más fuerte, más resistente, más conectada con mis músculos, mis huesos, mi respiración. Había aprendido a habitar mi cuerpo con gratitud, no con vergüenza. También había cambiado mi relación con la comida. Ya no comía a escondidas. Ya no me sentía culpable por disfrutar de un postre. Ya no preparaba comidas diferentes para complacer a otros. Redescubrí el placer de cocinar para mí, de explorar sabores que me gustaban, de compartir comidas sin ansiedad. Un sábado, mientras horneaba galletas con Lucía, me di cuenta de que no recordaba la última vez que había pensado en calorías o en cómo me juzgaría Roberto. Mi hija notó mi sonrisa repentina. «¿Qué pasa, mamá?» La abracé fuerte. «Nada, mi amor. Solo estoy feliz de estar aquí, contigo, haciendo galletas». Mis padres fueron un apoyo fundamental durante todo el proceso. Mi madre, especialmente, que había vivido su propio matrimonio tradicional con altibajos,
parecía revivir a través de mi liberación. Comenzó a visitarme más, a veces sola, sin mi padre. En esas visitas me confesó que siempre había querido viajar más, aprender idiomas, tener un pequeño negocio. Pero eran otros tiempos, decía con cierta resignación. Un día la sorprendí inscribiéndonos a ambas en clases de italiano. Nunca es tarde para empezar, le dije, repitiendo las palabras que tantas veces me había dicho Elena. Mi relación con Roberto evolucionó lentamente hacia algo parecido a una tregua educada. Nunca seríamos amigos, había demasiado dolor y traición entre nosotros, pero aprendimos a comunicarnos civilizadamente por el bien de nuestros hijos. En una ocasión, durante el acto escolar de fin de año, coincidimos sentados uno junto al otro. «Te ves bien», comentó con un tono que no pude descifrar completamente. «Estoy bien», respondí simplemente. No necesitaba su validación, pero tampoco sentía la necesidad de rechazarla con hostilidad. Era un paso pequeño pero significativo hacia la sanación. Los niños se adaptaron a la nueva situación mejor de lo que esperaba. Lucía, especialmente, parecía florecer en un ambiente libre de tensiones constantes. «Me gusta cuando te ríes, mamá», me dijo un día mientras veíamos una película cómica. «Antes casi nunca te reías». Su observación me dejó pensativa. ¿Cuánto tiempo había pasado sin experimentar alegría genuina? Martín, siempre más reservado, tardó más en expresar sus sentimientos. Un día, mientras lo ayudaba con un proyecto escolar, me confesó: «A veces extraño cuando todos vivíamos juntos, pero casi nunca extraño cómo nos sentíamos cuando vivíamos juntos». La sabiduría de sus palabras me conmovió profundamente. Elena seguía siendo mi compañera de caminatas y mi confidente. Fue ella quien me animó a considerar citas nuevamente, casi 2 años después del divorcio. «No se trata de encontrar a alguien», me explicó mientras rodeábamos el lago del parque. «Se trata de redescubrir esa parte de ti que disfruta la compañía, la conversación, la conexión con otro». La idea me aterrorizaba. ¿Quién querría a una mujer divorciada de 43 años, con 2 hijos y un pasado complicado? Elena se rió de mis temores. Alguien que valore la autenticidad, la fortaleza y la capacidad de renacer. Alguien que merezca la mujer en que te has convertido. Mi primera cita después del divorcio fue con un médico del hospital, Daniel, recientemente trasladado de otra ciudad. Cafés después del trabajo, conversaciones sobre libros, algunos paseos por el parque con Libre. Nada espectacular, nada dramático, pero refrescante en su simplicidad, en su respeto mutuo. La primera vez que mencionó que le gustaba mi figura, me tensé automáticamente, esperando el pero que siempre añadía Roberto. No llegó. «Tienes una presencia hermosa», dijo Daniel. «Se nota que habitas tu cuerpo con confianza». No era un cumplido sobre mi apariencia, sino sobre mi forma de ser. Entendí entonces cuán profundamente había internalizado la mirada crítica de Roberto. No todas mis decisiones fueron acertadas durante este periodo de renacimiento. Hubo días de dudas, de miedo al futuro, de nostalgia por la seguridad que representaba mi vida anterior, por disfuncional que fuera. Una tarde, después de una discusión particularmente difícil con Roberto sobre las vacaciones de los niños, casi caí en la tentación de ceder solo para evitar el conflicto, como había hecho durante años. Fue Libre quien, irónicamente, me ayudó a mantenerme firme. Al llegar a casa, agitada y confundida, su presencia tranquila, su lealtad incondicional, me recordaron por qué valía la pena luchar por mi autonomía. Mi relación con Daniel progresó lentamente, a un ritmo que respetaba mis heridas, mis miedos, mi necesidad de independencia. No era el amor apasionado y cegador de mi juventud, sino algo más maduro, más consciente, construido sobre bases de honestidad y aceptación mutua. La primera vez que me vio sin maquillaje, con el pelo revuelto después de una noche inquieta, sonrió y dijo: «Buenos días, hermosa». Roberto jamás me había visto realmente, solo la imagen que quería que proyectara.
Daniel veía a la mujer real, con sus imperfecciones, sus cicatrices, su historia, y la valoraba precisamente por todo eso. El camino no fue siempre fácil. Hubo recaídas en viejos patrones de pensamiento, momentos de inseguridad aguda, días en que me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero con cada amanecer, con cada caminata, con cada pequeña victoria cotidiana, mi confianza se fortalecía. Aprendí a celebrar mis logros, por modestos que fueran. Un ascenso en el trabajo. Terminar un libro que había empezado muchas veces. Atreverse a usar un traje de baño en la playa sin cubrirme con un pareo. Presentar a Daniel formalmente a mis hijos. Cada paso confirmaba que estaba en el camino correcto. 3 años después de aquel aniversario que cambió mi vida, Roberto se volvió a casar. Los niños asistieron a la boda. Yo decliné educadamente la invitación. Esa tarde, mientras ellos presenciaban el inicio del nuevo matrimonio de su padre, yo caminaba por el parque con Libre y Daniel. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Daniel, intuyendo quizás mis pensamientos. Reflexioné honestamente. ¿Lamentaba los años perdidos? Sí. ¿Deseaba haber actuado antes? Tal vez. Pero cada experiencia, incluso las dolorosas, me había llevado a este momento de paz interna. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en comenzar a caminar por mí misma, respondí finalmente. El tiempo continuó su marcha, trayendo nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevos aprendizajes. Martín eligió una universidad en otra ciudad. Lucía descubrió su pasión por la fotografía. Mi relación con Daniel se solidificó en un compromiso maduro, sin papeles ni ceremonias, basado en el respeto y la elección diaria de estar juntos. Mi carrera prosperó, permitiéndome eventualmente reducir mis horas para dedicar tiempo a otras pasiones. Pintura, voluntariado, incluso dar charlas ocasionales sobre resiliencia y autoestima en grupos de mujeres. La vida había encontrado un nuevo ritmo, uno dictado por mis propios pasos. Hoy cumplo 50 años. Salí a caminar al amanecer, como cada día durante los últimos 10 años. Libre, ahora un perro mayor, pero aún fiel compañero, me seguía a paso más lento. Al regresar encontré a Daniel preparando el desayuno, a Lucía decorando la mesa con flores frescas, a Martín en videollamada desde su apartamento universitario. Mi corazón se llenó de gratitud por esta vida que había construido, paso a paso, decisión a decisión. El camino había sido largo y a veces doloroso, pero cada paso había valido la pena, porque ahora caminaba por placer, no por aprobación, por amor propio, no por miedo, por mí, no por nadie más. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.